El Papa Francisco en la presentación, en la homilía de ahora el 10 de octubre, hablaba de tres verbos de sinodalidad: el escuchar, el discernimiento y el encuentro, la escucha y el discernimiento. Ujú. ¿Cómo, cómo nos transforma estos tres verbos en la vida activa de la iglesia? Porque esto va a cambiar por completo nuestra vida de fe, ¿no? Y de encuentro entre hermanos. Sí, es clave, Jairo, porque, o sea, primero, este verbo encontrar, a mí me parece que es clave porque lo que se pide es hacer la experiencia de este encuentro con Jesús, encuentro con Cristo. Me parece que es clave porque el Papa Francisco tenía una expresión que a mí personalmente me gusta mucho. Decía, no se llega a ser cristiano por una simple, digamos, adhesión a un proyecto o por simple contagio, pues, cultural. Se llega a ser cristiano es porque se hace la experiencia de Cristo y eso se da en un encuentro interpersonal. A mí me parece que eso está a la base y por eso decíamos ahora, según el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, que Jesús se pone en camino a encontrarse con la gente. Eso es clave. Iba en aldeas, en pueblos y se encontraba con todo tipo de personas, no tenía excepción de personas y precisamente lo criticaban por eso, con fariseos, con publicanos, inclusive lo criticaban, este come con pecadores, habla con publicanos, comparte con... Entonces, claro, ese encuentro sin prevenciones, sin, digamos, sin tener obstáculos, digamos, para dar una oportunidad de acercamiento, es lo que la Iglesia quiere ahora. Por eso el Papa está muy acertado y nos habla de ese encuentro, inclusive de salir a las periferias. Es una expresión muy reiterada del Papa Francisco. O sea, una iglesia en salida, ir al encuentro especialmente del más necesitado y una iglesia que no sea autorreferencial, sino por el contrario, de apertura. Y dice, pues, concretamente una expresión que a mi manera de ver es un poco fuerte. Dice, prefiero una iglesia accidentada Accidentada. porque está en salida, porque está compartiendo con nuestros hermanos afuera, que una iglesia encerrada en sí misma, una iglesia herida, una iglesia, digamos, enferma por estar autorreferencialmente encerrada. Entonces me parece que ese primer verbo, encontrar, en este momento para la iglesia es importante. Y el Papa habla también, por ejemplo, hablando de este encuentro como de la iglesia como un hospital de campo. Parece también bonita esa expresión del Papa. Dice uno en un hospital de campaña, de campo, pues no hace grandes cirugías ni intervenciones complejas, sino que va es a lo esencial, a salvar la vida, va es a lo vital. Y yo creo que eso es clave en este momento. La iglesia y el mundo actual está atravesando por un momento supremamente complejo, que tenemos que ser asertivos a la hora de ese encuentro y por eso me parece que es clave y solamente en un encuentro se puede escuchar también al otro, porque es que a mí me parece también clave, no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Claro. Uno escucha atentamente, hace eco también de lo que escucha, presta atención a lo que le están diciendo y en ese diálogo, que no es un monólogo, sino ese diálogo, es donde uno puede también escuchar el sentir, el clamor, ¿no es cierto? Que es lo que el Papa también espera ahora, y de ahí pues sale el tercer verbo que tú mencionas, el discernimiento, ¿no? Que se hace es a la luz del Espíritu Santo, discernir, como lo dice el Papa, los signos de los tiempos, a qué nos está llamando hoy el Señor, cómo responder a los nuevos desafíos que tenemos, y por eso pues este discernimiento es la escucha, una ruta espiritual en el camino sinodal, y la primera asamblea, esta eclesial, va a ser más que todo enfocada en esa línea.
¿no es cierto?, de escuchar el clamor, los signos de los tiempos, y se habla de la pandemia como un hito de cambio de época ahora. O sea, esto que nos está pasando ahorita, que nos ha movido el piso a todos, y no es sino es detenernos a lo que decía el Papa ese día en la plaza de San Pedro solo, que todos íbamos en la misma barca, ¿no es cierto? Y que de pronto se nos había movido el piso, pues ahora este cambio de época va a estar tocado por esta pandemia, y lo que el Papa nos viene invitando también, el cuidado de la casa común, el fenómeno de la ecología. Todos los días vemos alarmante la situación del planeta, de nuestra casa común. Entonces, también eso es un desafío que ahora, sobre todo para América Latina y el Caribe, va a ser un tema bastante álgido, porque es moverle el piso también a muchos poderosos que están detrás también con sus intereses, y que están cambiando el cambio climático en este momento que se está dando, y hay unos intereses económicos que a veces priman sobre este bien común que es el de la ecología.